Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Tramo. ¿Ahora qué debería ser? La pregunta llegó a Emilia mirando hacia el frente. El conflicto con Overhaul seguía, pero no dejó que nadie interfiriera. Al igual que él no interferiría en su conflicto. El grito de Overhaul diciendo que le dé apoyo llegó a oídos sordos. La mirada de los héroes pasó al hombre que estaba con los brazos cruzados tras la espalda de pie al lado de la niña que estaba cubierta por el abrigo de este, evitando la escena que había delante. Los héroes que habían saltado cuando vieron la oportunidad habían terminado explotando en el aire mucho antes de llegar a su objetivo final. Ryuko fue la que vio la postura del hombre y la que tenía algo de información extra del espía en la liga. No supongamos que quién fue el informante, pero de lo que conocía era lo siguiente. Una vez que dispara solo puede hacerlo simultáneamente o de uno en uno, posterior a eso no puede disparar en 2 minutos, y el margen de error es grande contra objetivos en un rango de 15 metros. La voz de Ryukyu salió llamando la atención de todos. La mujer vio cómo Archer ladeó la cabeza hacia un lado, probablemente examinando y comprobando lo que había escuchado. A pesar de la información, Ryukyu no dio la orden de moverse por el hecho de que no conocía la capacidad real de la peculiaridad del hombre. Por el lado de Emilia estaban curiosos. La información que había dado a modo de mentira para dar confianza a Shigaraki se había colado a los héroes bastante rápido. Pero ¿quién fue? Tampoco hubo mucha importancia a tal hecho, una mentira era una mentira. Además, no era bueno jugar un poco con las reglas escritas por él mismo. La distancia que separaba su posición actual con la entrada era de 20 metros, había lidiando con los que saltaron cuando llegaron a los 16, probablemente aquella heroína de pelo rubio se dio cuenta de eso. Fascinante. Emilia no cambió su postura pero siguió observando a la mujer fijamente. Pensó que daría la orden de adelantarse pero no lo hizo, dando a entender que la información no era de una fuente tan confiable o que la paranoia de la mujer la dejó ir directamente. Ryukyu llamó a los héroes en silencio, reuniéndose. Faltaban un par de minutos para que el tiempo dado por Archer se terminara y la niña se liberara. Posteriormente no se sabía el actuar del hombre, a lo que decidió hacer lo siguiente. Detendré el primer disparo, deberán acorralarlo. En ese momento el sudor cayó de la frente de la mujer ante aquella mención. No era por la gloria que decidió tomar aquel curso de acción. Fue una necesidad de frenar a aquel monstruo que había terminado la vida de manera tan indiscriminada. Incluso ahora, pudo ver cómo varios estudiantes que habían asistido cayeron presa del pánico o simplemente dieron media vuelta ante la vista de los héroes desparramados en el lugar. El tiempo se ha cumplido. Una voz fuerte salió sin más, haciendo que todos se voltearan para ver al hombre que se agachó y destapó a la niña cubierta en aquel abrigo. Ve hacia adelante, mira el suelo y no levanta la vista por nada. Eri escuchó atentamente y no dijo nada. Se limitó a envolverse con el abrigo largo y comenzar a avanzar hacia el frente. Se había cubierto para que solo pudiera ver el suelo como le habían ordenado. El silencio parecía irreal en aquel instante en que avanzó hacia la puerta que solo había podido cruzar cuando era llevada a ser experimentada. Pasos ligeros que cuando alcanzaron el final, se había reunido con varias personas que la acunaron de manera inmediata. Escuchó las voces de alegría y el buen recibimiento. Quiso voltearse pero una mujer la abrazó para que no lo hiciera. Quería despedirse de aquel hombre con el cuerpo cubierto, la había dejado ir sin más. Estaba agradecida con él. ¿No era un héroe también? Saquen a la niña y prepárense. Ryukyu podía ver cómo Lemillion había logrado hacer que Overhaul estuviera a punto de caer, indicando que el conflicto estaba por llegar a su fin. Pero aún quedaba un enemigo de pie frente a ellos. ¿De verdad que parece un jefe oculto? Ryukyu quiso regañar a Nejire por aquel comentario pero entendió el punto. Un criminal buscado alrededor del mundo por atrocidades contra un líder de una mafia local. Podría entender el concepto. Solo ríndete, no tienes dónde salir. Ryukyu dio un paso al frente y vio como el hombre seguía con las manos tras la espalda como si la situación no fuera de gravedad. Estoy apurado, mi horario aún debe seguir para que pueda volver. La voz de Archer sonó sin ganas hacia los héroes e indicó que se abrieran para dejarlo pasar. La lucha contra Overhaul estaba llegando a su fin. La derrota aplastante por parte de Lemillion se dio sin mayor problema.
El objetivo estaba asegurado y la persona a tratar a punto de caer. Solo dejando en la sala a un tercero que no se suponía que debía estar en aquel lugar. Archer miró a los héroes limitándose a quedarse de pie, esperando que cumplieran con su oferta. No esperaba que Ryukyu se convirtiera en un dragón a sus ojos. Lo tomó como algo interesante, pero una bestia mítica que carecía de los privilegios de una. Era solo un animal grande al cual cazar. Al menos seguiría las reglas impuestas para los humanos actuales. Sería muy sencillo lidiar con todos los héroes del lugar junto con los estudiantes, pero eso significa que su vida actual también se vería afectada por un probable aumento de villanos circulantes. Miró de fondo y pudo ver a alguien del cual debía estar pendiente para actuar. Cabeza borrada a alguien que se suponía que evitaba que las peculiaridades se activaran. Emilia suspiró cuando vio a los héroes aproximándose. Si usaba alguna habilidad entonces mostraría algo más de lo deseado, y ya tenía suficiente atención para hacer cuestionar al lado de All for One para más problemas. Los héroes vieron a aquel hombre de pie, había movido las manos rápidamente dentro del saco que llevaba y una pistola bastante grande salió. Ryukyu se puso directamente frente a los héroes y sintió como su frente fue golpeada 6 veces consecutivas en el mismo lugar. No necesitaba ver el rostro de Archer para notar que no esperaba que resistiera a algo como eso. El tiempo fue comprado. Quienes podían aproximarse ya estaban a un par de metros del hombre que parecía sacar un arma nueva por debajo del saco que portaba, mas se detuvo a medio camino dando la vista que se estaba rindiendo. El hecho que simplemente tomaría el saco y se lo quitaría, dejándolo en una mano para tirarlo en suelo, dejando al descubierto las correas que había bajo los brazos, para sujetar las armas y junto con la correa de la parte inferior donde una espada estaba sujeta. Era un acto. Emilia tenía algo para usar contra los humanos. Una pistola era más sencilla de emplear de frente a simplemente limitarse a proyectar. Quizá tuviera a Bakuya en su espalda, pero no pensó en emplearlo. No contra aquellos humanos que al tener una probada de habilidad, pensaron que podían jugar en una liga más alta a la que pensaban. Simplemente tomó una postura con los brazos arriba y los puños cerrados. Observé cómo se acercaban algunos de los héroes y cómo estos le ganaban en muchos aspectos físicos a la vista. Pero eso era todo. Ryukyu lo vio. Aquel héroe vistiendo armadura fue golpeado en el estómago para luego fallar el primer golpe y como Archer solo dio un golpe a este. La armadura se fragmentó y voló por los aires al mismo tiempo que el héroe que terminó en el otro extremo de la habitación. Fuerte. Se giró para ver a Eracea del cual estaba con los ojos abiertos viendo detenidamente a Archer. Indicando que no fue una activación de habilidad. Era la fuerza pura de este. Ahora tomaba sentido por qué lo habían dejado atrás o por qué ni siquiera se molestaron cuando saltaron para rodearlo. Quizá no fue letal como los primeros 4 que saltaron, pero el daño era real. La amenaza sola era más que real. Un golpe fue suficiente para romper placas de metal, lo que indicaba un nivel de fuerza sobrehumano, algo que no iba acorde a la descripción dada para Archer. La carga se detuvo contra Archer cuando fue obvio que el resultado estaba lejos de ser fácil de lograr. La pregunta por qué dejar a alguien de rango en un espacio cerrado se respondió por sí sola. Izuku tenía 6 metros del objetivo, Archer. Él seguía bastante tanto a héroe como a villanos, su lista de populares se extendía a ambos lados en ciertos casos al encontrar individuos fuera del ojo común. Archer era uno de ellos, sumado a lo que All Might le había contado sobre el villano, tuvo una idea aproximada de lo que era capaz. Se congeló. Izuku sintió que su cuerpo se congelaba y no pudo moverse en lo absoluto cuando vio a aquellos héroes saltar y ser totalmente borrados, simplemente estallando fuera del ojo. No había sido el único, incluso algunos héroes profesionales tuvieron dificultades para la escena. Pero esto llevó a demostrar que Archer era alguien que no tenía piedad. Hizo con fuerza, yendo a todo lo que su cuerpo podía soportar de su peculiaridad. No fue capaz de conectar ni un solo golpe. Eludiendo como si fueran golpes dados con simpleza, Archer esquivó a cada uno de ellos sin siquiera dar un paso. ¿Dónde había visto esto antes? Izuku apretó los dientes y subió el poder. La corriente de aire debería afectar en este punto a un margen de centímetros, lo suficiente para que Archer no note el cambio. Pero como escapó algo que nunca había visto,
Era ridículo, en especial para alguien que tenía el rostro completamente cubierto, la tela blanca y la cruz extraña era lo único que estaba a la vista, no había ni siquiera hendiduras para los ojos. Entonces Archer estaba ciego. Izuku saltó hacia atrás, un par de metros para apretar los dientes y subir la intensidad. Iría tanto como pudiera manejar y así dar un golpe directo. Pero ¿cómo es que aquel hombre seguía esquivando incluso cuando se paraba en algún punto ciego? Era como si pudiera ver todo lo que pasaría a su alrededor en 360 grados. La tela sobrevolaba sin más alrededor del hombre, pero jamás pudo sujetarse por más que lo intentaría. Era como si incluso algo como eso fuese calculado. Izuku apretó los dientes y recordó aquella misma impotencia, la de pelear contra alguien que no podía golpear y simplemente podía planear volver a fallar. No fue lo mismo cuando entrenó brevemente con Jeanne d'Arc. Izuku observó cuidadosamente una vez más al hombre de pie con los brazos ahora abajo, era visible que había dado por hecho que no había una amenaza real. Archer comenzó a caminar hacia la salida. Estudiantes y héroes se habían puesto enfrente pero antes hubiera habido un choque real. El suelo tembló y algo parecido a un terremoto se desató. Se giraron y vieron a Overhaul, que había estado hace unos segundos derrotado, ahora absorbiendo todo a su alrededor. Interesante. Ese fue el único que le dijo a Archer de entre todo lo que pasó. Descartando el hecho de que aquel seguidor de Overhaul había explotado en una masa roja y ahora estaba hundiéndose a este. No pasó mucho tiempo hasta que la situación se torció en contra. El lugar comenzó a colapsar y tan rápido como Archer había estado frente a ellos había desaparecido, dejando nada más que un hueco en donde había estado parado. Fuerza física y agilidad que no estaban en la misma liga que los demás. Izuku tragó pero decidió reunirse con el resto de los héroes y estudiantes, el seguir persiguiendo a algo que no podían seguir y asegurar la vida de los demás no fue algo que se pudo dar. Ryukyu, quien había sido el que comandaba la situación, fue la que negó la búsqueda de Archer. Primero quedaba atender a los heridos posibles de tratar y entre ellos estaba el héroe que seguía incrustado en la pared, el metal doblado que entró en partes de su cuerpo haciendo que la sangre caiga dio la idea de que no importaba que fuera un golpe simple. Nunca podría volver a ejercer su profesión de héroe. Su frente picó. Ryukyu sabía que podía recibir balas pesadas, sus escamas eran fuertes, pero algo que nunca sintió fue el impacto en el mismo punto de manera reiterada. Si aquel hombre hubiera seguido disparando, lo más probable es que ella terminaría con un agujero en su frente, ya sea transformada o no. ¿Qué pasaba con esa puntería absurda? Ese nivel ya no era humano ni de asomo. Una máquina. ¿Qué pasaba con esa precisión? Había visto el trabajo de Lady Nagant, la precisión podía ser excelente y el trabajo impecable, pero había un margen de error que se había puesto a la luz en varias ocasiones. El trabajo de Archer era demasiado impecable, no se suponía cuántos fueron los encargos reales de Archer, pero por su récord no parecía ser uno que mostrara fallas. No tenía sentido distribuir en ese momento fuerzas por un enemigo que probablemente sería más difícil de atrapar que el actual que estaba enfrente. Al momento en que lograron abandonar las instalaciones de la mafia, fue que se dio cuenta del hueco que se había formado en el suelo a causa de la habilidad de Overhaul. Sería demasiado problemático tratar con alguien así. El problema real era tratar con Overhaul, quien ahora estaba fuera de control. Ryukyu examinó la situación, ya que Limillion había perdido la capacidad para acercarse a este debido a que ahora ya no estaba en el suelo. La revisión iba tras un objetivo. Deku, quien estaba cargando a Eri para asegurarla en una posición segura, fue quien se encontró siendo perseguido por Overhaul. El conflicto era más que inminente. Al menos eso fue hasta que una gran explosión se desató justo donde estaba Overhaul en el aire. Los ojos de todos viajan hacia el cielo, una luz roja iluminó brevemente el lugar debido a la explosión. ¿Qué había sido eso? El armazón o cuerpo de Overhaul comenzó a caer del cielo por partes, totalmente dañado y sin posibilidades de recuperación. Entre aquellos fragmentos el propio Overhaul había caído al suelo impactando sin más. La pelea había terminado tan fácilmente. La escena del jefe final fue destruida ante la aparición de una variante más. ¡Oh! El grito de sorpresa de la joven a su lado hizo que Emilia girara para ver a Toga, quien estaba realmente maravillada con la explosión.
Entonces archer de verdad significa que usas un arco. Emilia no es que necesitará usar algo realmente llamativo, sobrecargar una flecha básica con mana para que al momento de impactar destruya lo que había a su alrededor era sencillo. Estaba jugando en ligas femeninas, podría tomar una cuchilla sin nombre o del grado más bajo e incluso así con un poco de maná para la explosión sería suficiente. Overhaul para estándares de aquel mundo era una amenaza real, pero no tenía un modo real para defenderse y además, no tenía ganas de gastar más tiempo con algo innecesario. El día estaba alcanzando la mitad, el sol en lo alto mostraba que ya era mediodía. Estaba perdiendo demasiado tiempo. Está listo. Emilia llevó el arco como si fuera real y lo usó de la misma forma. Ya no importó mucho la finalidad de lo que hacía, de cierta forma. No podía quitarle a Jeanne de la cabeza. Pasar tiempo con ella parecía algo que le tranquilizaba. En lugar de pensamientos innecesarios de aquel mundo, él solo necesitaba concentrarse en ella. ¿En quién más debería pensar? Ya no necesitaba seguir cumpliendo una misión inútil. Ya no necesitaba seguir haciendo lo mismo. ¿No estaba en caso libre? Arquero. Emilia giró la cabeza y vio a Toga que estaba a su lado. La preocupación era evidente en el rostro de la joven, la cual no paraba de verle esperando algo. ¿Pero qué? Extendió la mano y le dio un par de palmaditas en la cabeza. Al instante la reacción de la joven fue de sorpresa, pero poco después le volvió a sonreír con ánimo renovado. Parecía feliz ante un gesto como ese. Lo había hecho únicamente por los ojos que tenía, ojos dorados con pupilas rasgadas. Fácilmente podía ver la mirada de Jeanne en aquella joven. Volvamos. Bajó el brazo y miró como la chica tarareó a su lado. Por supuesto. Toga respondió feliz siguiendo a Archer. Los brazos tras la espalda indicando que ella no se sentía amenazada. Emilia dudaba el por qué, quería suponer que era porque la joven estaba pasando por alguna afección mental. Era un asesino, uno el cual era reconocido, pero hasta ahora en aquella liga alguien lo había mirado con miedo. Curioso. Pensó que las cosas cambiarían conforme profundizaban en aquella liga de aquellos que se autoproclaman villanos. No pasó nada como eso, llegando al punto que mostró que lo que podía hacer en vez de ser despreciado fue felicitado. Siempre fue así con los antagonistas de las historias, una vez que se ponía de lado lo que importaba era su capacidad para terminar con los enemigos, no importaba el método o cómo lo hacía. Solo cuando la misión era completada, fue que perdió valor y debía ser entregado. Era lo que estaba esperando de parte de la liga. Una vez que perdió su valor intentarían algo. Ahí no tendré excusas para detenerse. Jeanne estaba en casa, ella no mostró nada real al principio, pero ahora con solo pensar en ella no estaba feliz de regresar a un lugar. Lo recibió y no lo condenó, incluso estuvo dispuesta a entregar su vida si es lo que realmente quería. Si de verdad quería continuar aquel camino en este mundo, entonces solo había un lugar el cual debía eliminar para seguir como siempre. Pero la idea en aquel momento no lo valía, no sentía que debía hacerlo, su cuerpo por primera vez le gritó que lo que estaba viviendo debía ser sincero. Había estado viviendo una mentira autoimpuesta desde que podía recordar. No hubo descanso, no hubo fin y tampoco un objetivo real. Había perseguido algo que no era suyo, algo que quería utilizar para sentirse feliz por primera vez. Una vez conseguí y no hubo nada. Uno de los pocos recuerdos de Emilia fue cuando estuvo atrapado. El ser colgado significaba que uno había pecado, que había blasfemado y debía ser condenado. La horca era para los pecadores como él. Se sintió libre, se sintió feliz si pudiera llamarlo aquella vez, las sonrisas y los clamores ante su muerte, pero una vez que el ruido de los aplausos y vítores había cesado, solo los gritos e insultos habían quedado. ¿Le sucede algo a Archer? Toga se giró al ver cómo el hombre se había quedado quieto de la nada. Algo que noté que pasaba ocasionalmente. No podía ver ahora mismo el rostro del hombre, pero podía suponer que se había quedado viendo un punto de la nada. ¿Qué pasaba con aquel hombre que parecía desconectarse de vez en cuando? La Toga se giró y extendió la mano para tomar la de Archer. Parecía que aún no reaccionaba. Lo jaló levemente de tomarlo de la mano y pareció reaccionar. Era raro ver a un asesino como aquel. Funcionaba en la sociedad, Toga lo conocía. Quien no había visto uno de sus programas de cocina. Ya sea intencional o no, cualquiera podría encontrar alguna imagen de Archer. ¿Por qué imitaba tanto algo que no era?
Lo había visto matar, podía hacerlo con la mayor paz posible, pero en momentos como estos fue que la joven reflexionó, ¿cómo había llegado ese hombre a ser como era? Solo supo por parte de Shigaraki que le debía algo a su maestro, más allá de ese hecho no había ninguna información por parte de Emiya. Toga pensó en la esposa del hombre, la joven admiraba bastante a Jeanne, era conocida por causar desastres por donde fue que apareciera pero al final del día salir impune de cualquier caso. Cuando la vio en la ciudad la encontró un poco decepcionante, no porque fuese menos de lo que esperaba, pero su personalidad era muy diferente de lo que se había dicho, pensó que sería algún tipo de mujer que no soportaría a nadie o que intentaría golpear a quien estuviera fuera. Pero nada más alejado de la realidad, la había visto un par de veces y lo que observó fue a alguien que incluso podía llamar torpe por cómo actuaba. La había visto tropezar demasiadas veces, sirviendo comida que pensó que lo hacía a propósito. Al menos esa fue la idea inicial, pero cuando intentó seguirla por la calle fue una historia completamente diferente. Toga recordó vívidamente ese momento. Jeanne se había girado para verla, pensó que sería imposible por la distancia, pero se quedó viéndola a los ojos y lo sintió. Si respiraba incluso de forma errónea, podría ser su último día con vida. Fue entonces que Toga vio a Jeanne con otra luz, un monstruo que intentaba vivir como un humano más porque sentía que podía pertenecer al mundo. En parte se sintió comprendida, habiendo nacido con una habilidad que no le trajo bien y solo consecuencias, pero al observar cómo Jeanne había logrado sobrepasar eso, le trajo otra luz que ella podía llegar a ese extremo. Archer fue una historia completamente diferente. Toga no necesitó mucho tiempo para entender a Archer. Si ella y Jeanne eran humanos que se hacían pasar por monstruos y por eso no eran comprendidas, entonces Emiya era un monstruo que se hacía pasar por humano para ser comprendido. Toga miró de reojo al hombre que estaba guiando y se encontró con la nula resistencia de parte de este, interpretando que había sido el permiso de este para que actuara. A Toga le costó creer que aquel hombre tan perdido era el mismo cocinero sonriente que conocía de los programas de cocina. ¿Quién no había visto de manera indirecta el rostro de Miyashiro? Fue casi increíble la primera vez que lo vio, de cualquier persona que se hubiera esperado que ocultara la identidad, no lo creyó de aquel hombre. Ella misma conocía los programas, en su tiempo había visto a su madre verlos con frecuencia, Emiya siendo alguien que se mostraba en programas importantes de cocina tanto en Japón como en el extranjero. Había escuchado que el hombre era mucho más popular fuera que dentro del país y le costó creerlo. Incluso en las redes sociales de manera momentánea o por algún motivo esto aparece como referencia de algo. Toga jamás le había tomado importancia, pero el momento de su salida fue algo que se dio a conocer y fue algo que socialmente se explotó por los medios. Emiya había dejado la vida que tenía, la mayoría de contratos que tenía y una gran cantidad de acuerdos sin firmar solo para desaparecer del círculo social. Desde que anunció aquello no se mostró frente a nadie. Los rumores de que abriría una tienda fueron algo que cualquiera podría escuchar, pero no hubo mucho seguimiento a la noticia debido a las mayores polémicas que se generaron. Si bien Emiya era conocido, la cantidad de noticias sobre héroes eran de lejos más relevantes que que abriría una tienda. Esa noticia quedó en nada con la premisa mundial de la caída de All Might. Aquello impactó de forma desmedida cualquier medio y dio por sentado que no importaban las demás noticias. Al final, todo lo relacionado a los héroes sería el punto de enfoque de cualquier medio que quisiera crecer. Fue así como si todo hubiera sido previsto para su desaparición mediática, que Emiya dejó de estar en el interés de alguien, quedando únicamente los vídeos grabados de hace tiempo. Toga no se consideró la mejor en el sentido humano, pero tampoco pensó que hubiera una diferencia tan grande entre ella y algo que de verdad no pertenecía junto con los humanos. ¿Qué fue lo que hizo Juana de Arco entonces? Parecía que fuera de breves órdenes, Archer no se movería, el día de hoy parecía más dispuesto de lo habitual, servil incluso, pero ahora viéndolo tan espaciado, era como si al terminar las órdenes que se había asignado ya no necesitaría moverse. Estaba conduciendo. Emiya miró la carretera y como habían estado en persecución ya por un rato, le había sorprendido gratamente cómo los héroes se las habían ingeniado para conseguir llegar hasta ellos.
podría desaparecer en cualquier momento, pero dejando atrás al resto de la liga. No es que le importe, pero aquel doctor molesto podría presionar una tecla y dar a conocer todo lo que había hecho Jeanne y él con el paso de los años. ¿Por qué otra razón se rebajaría estar con esta clase de individuos? Fue molesto tener que perder el tiempo en casos como este y no poder pasar tiempo en casa. Estaba esperando que todo terminara para poder volver. El deseo de llamar algo hogar le estaba nublando cada vez más la mente. Cuando por fin alcanzaron el camión de transporte que estaban buscando fue que pudo ver a Shigaraki feliz al final de todo. Overall estaba en la parte trasera totalmente amarrado y con supresores para que no pudiera utilizar su peculiaridad. Indefenso, pero incluso ante el enfrentamiento de quienes habían estado como aliados y ahora no se acercaban con la misma iniciativa, no se acobardó. Tenía un plan. A mí ya no le importó mucho, si fuese por él, ya no era necesario que aquella persona siguiera con vida, pero quería ver cuál era la resolución a la que había llegado Shigaraki para este punto. Un brazo fue llevado por aquel enmascarado. Emilia inclinó la cabeza cuando escuchó el monólogo de Shigaraki, pero no interfirió. Me gustó lo que estaba viendo. El chico hace un tiempo hubiera elegido simplemente terminar con la vida de Overall, pero ahora fue diferente. Pensó en lo que había más allá del simple castigo que sería la muerte, siendo una liberación. Escuché las palabras de Shigaraki, habló de aquel viejo que estaba a cuidado de Overall. Pero aquello podría ser contraproducente, si quisiera un impacto entonces. Archer Emilia giró los ojos y observó a Shigaraki, que estaba de pie viendo ahora a Overall sin brazos. El hombre parecía estar en pánico absoluto, respirando con dificultad. Vio la caja que sacó de las ropas de Overall y supuso que era este el objetivo final de la misión, al obtener aquellas balas que podían desactivar las peculiaridades. ¿Sí? Emilia preguntó curiosa sobre la respuesta de Shigaraki. El joven había mantenido una cara totalmente seria hasta ese momento, pero cuando se giró y no pudo seguir manteniendo el mismo rostro ante Archer, la enorme sonrisa deforme por parte de Shigaraki tomó cabida y mostró la verdadera intención. ¿No estarán por llegar en la ruta de al lado quienes fueron apresados antes? Emilia parpadeó un par de veces, pero comprendió lo que deseaba. Shigaraki vio a Archer ir al auto en el que iban y tomar un arco negro. A palabras de Toga, no era humanamente posible tensar la cuerda. No era una cuerda convencional de todos los modos, era una hecha de acero, algo que no se suponía que debía doblarse sin un esfuerzo suficiente, e incluso llegar al esfuerzo mínimo para tensarlo solo causaría una deformación parcial. No solo fue fuerza bruta, era técnica y una habilidad increíble. ¿Dónde había estado Archer toda su vida para que no saliera a la luz hasta ahora? Lo vio alzar el arco y tensar aquella flecha que se materializó. Todo lo que sabía Shigaraki de la peculiaridad de Archer era que podía generar flechas y usarlas, siendo un arco viviente, más si las usaba en un rango corto, podía fallar de manera bastante sencilla. La información fue dada por el doctor de su maestro, por lo que el joven confiaba en la información. El sonido de algo romperse hizo que volviera a la realidad al darse cuenta de que el disparo se había dado. No le preguntó más cosas a Archer sobre su habilidad, pero pudo ver lo que esperaba. El rostro completamente de horror de Overall cuando se dio cuenta de todo lo que intentó lograr. Ahora ya perdió cualquier sentido. Ya fue caída la noche cuando Emilia por fin pudo decir que estaba libre. Estaba cansado, no físicamente, sino de jugar con aquellos villanos y héroes del lugar. Probablemente si Jeanne no se hubiera metido en un sinfín de problemas, nada de esto hubiera pasado, si tan solo hubiera decidido cuidarla desde el principio. A pesar de las constantes acciones de la mujer, entonces no tendría que cuidar el desastre que había hecho hasta ahora. ¿Por qué no pudo dejar de pensar en ella? Solo deseaba volver a su hogar y descansar, quizá dormir abrazado con esa mujer de mal humor. Dudaba que Jeanne descansara tan temprano. Hoy era uno de esos días en los que se la pasaba jugando hasta altas horas de la noche. No era Mejire con quien jugaba habitualmente. Emilia pensó en la situación y cómo posiblemente dado lo sucedido en el día no estarían jugando. Además le molestó un poco tener que levantarse y dejar a Jeanne durmiendo después de pasar la noche juntos. Le hubiera gustado despertar al lado de Jeanne en vez de salir una vez más a una situación tan insignificante. ¿Eres el sujeto del que habló Ryuko? Emilia alzó la cabeza.
En el segundo piso de una casa, en el techo estaba allí una de las heroínas que no se presentó hoy a la redada. Mirko. La mujer sonrió ampliamente antes de lanzarse hacia el suelo y quedarse parada delante del hombre. Emilia alzó una ceja ante aquella acción. La mujer era obviamente que venía a modo de amenaza, pero al quedarse frente a él, tu postura es demasiado buena para ser la de un cocinero. Mirko dio unos cuantos pasos hasta quedar frente al hombre. La mujer estaba sonriendo viendo cómo Emilia parecía presentarle una sonrisa amable. Deberías dejar el acto, pobre, un conejo sabe cuando está frente a una bestia. Una risa suave salió de Emilia mientras él negaba con la cabeza. No sabría a qué se refiere, pero Mirko alzó una ceja cuando el hombre llevaba una mano bajo su mentón y parecía verla brevemente. No eres mucho más bajo de lo que parece en los medios. La sonrisa de Mirko cayó al instante y un ceño fruncido se asombró. Ah. La mujer de tez morena parecía olvidar la razón inicial por la cual llegó ante el insulto gratuito que recibió. ¿Me acabas de llamar enana cocinera de mierda? Emilia no dejó su sonrisa. En parte esa mujer temperamental frente a él le recordaba bastante a Jeanne. ¿Acaso no compartían aproximadamente la misma estatura? ¿Me estás ignorando ahora? Emilia supuso que esa sería la reacción de la mujer una vez que comenzaría a caminar hacia adelante. Por supuesto que no, ¿cómo me atrevería a ignorar a un héroe de tanto renombre? Pura mierda. Entonces es por los zapatos que usa para pelear. Emilia dio aquella observación. Fue curioso que la mujer se le hubiera acercado en su ropa de civil. ¿Quieres que te golpee? No. Mirko chistó la lengua pero no pudo hacer nada para detener al hombre que iba caminando ignorándola. Si es lo que una heroína de renombre entonces. Corta el juego, bastardo molesto, como siquiera pudiste casarte. Mirko se alejó sin ganas de seguir escuchando a aquella persona. No había sido insultada de manera directa, pero ahora estaba empezando a cansarse de escuchar a aquella persona. Se había acercado porque había escuchado de parte de Ryuko que era alguien bastante bueno en el combate mano a mano. No necesitaba preguntar mucho, con solo ver los músculos del hombre, no era lo mismo que uno vería en aquellos que buscaban solo tenerlos. Ella, al centrarse bastante en el combate cuerpo a cuerpo, podía decirle a simple vista, lo que sea que ese sujeto había hecho para ganar la composición que tenía no era la que un aficionado haría. Pero no lograría llegar a ningún lado porque solo parecía molestarla en vez de responder. Una charla inútil. Ella había esperado porque Ryuko le comentó la dirección en la que iba el hombre, esta era la zona en la que la heroína Ryukyu patrullaba, fue por eso que ella había sucedido como un favor de parte de la mujer, debido a que estaba ocupada aquel día. No pensó que tuviera que interferir, no con el desastre del día que hizo que los criminales, lo más probable es que los criminales no se mostrarían por hoy después de lo sucedido, la noticia de que hubo una redada probablemente dejaría paranoicos a los demás criminales por unos días. Pero aquel hombre estaba dando lo mejor de sí para tentarla a que le diera una patada para que se callara de una vez por todas. Había un error al intentar hablar con el cocinero. Lo había visto en los programas de televisión, parecían más agradables de lo que se mostraba ahora. La próxima vez, no creo que ella se quede quieta. Mirko suspiró antes de dar ese comentario. Emilia parpadeó un par de veces y miró a Mirko, quien parecía desconcertado por su accionar. ¿No has venido a reclamarme? Emilia ganó algo de curiosidad. Pensé que Ryukyu la había enviado a darle la charla que no pudo darle. Diablos no, la risa de Mirko hizo que Emilia viera a la mujer con detención. Héroes que interfieren con un sujeto sin peculiaridad. No me importa lo que haya pasado, estabas en desventaja y ganaste, no llevaba el caso de esos sujetos como Ryuko, pero la paliza que recibieron era algo que yo misma les hubiera dado. Extraña. Así fue como Emilia pudo definir a la mujer, que comenzó a hablar de sí misma en cuanto a qué había hecho con los criminales. Hasta ahora no había encontrado a alguien como ella en aquel mundo, o al menos, un héroe como lo era Mirko. Alguien independiente de lo que hacía, centrándose en los chicos malos porque no solo era lo correcto, sino porque lo disfrutó. Mirko vio como el hombre sacó algo y se lo tendió. Observé un momento aquella pequeña tarjeta y la tomó para ver lo que contenía. ¿Un vale de descuento? La pregunta de confusión no se respondió.
Vio al hombre alejarse y despedirse con una mano. Estás invitada si lo deseas, no hagas algo como esto porque sí. Emilia no se mintió en ello. Había tomado una de estas para dársela a Toshinori cuando lo viera, pero no estaba mal entregarle esto a aquella mujer que entre lo que había visto del heroísmo aplicado fue distinta al resto. Fue la más cercana a ser un héroe de antaño que el resto, pero no por su disposición o personalidad, sino por su objetivo a lograr. Entretenida. Emilia fue lo que pudo decir de esa mujer. Pero no importaba, había perdido demasiado tiempo con una charla sin sentido, y en vista de que lo dejaban ir, entonces no había por qué seguir aquí. Era hora de volver por fin. ¿Cuánto había pasado? Jeanne no supo qué había sido desde que despertó, todo estaba borroso en parte a la noche, pero no porque hubiera pasado algo malo, todo lo contrario, su mente había ido a otro lugar del placer que sintió. Tragó sin saber qué decir o qué hacer por el hecho que ahora estaba nervioso, dado que jamás había estado como correspondería con alguien. Fue que tuvo una duda constante de qué debería ser o cómo debería estar, pero ahora con el punto de partida dado en la relación con Emilia ya no supo cómo actuar. ¿Deberías tratarlo de otra forma? Quizá debería escucharlo más. ¿Ser alguien más útil? Cuando Jeanne se despertó y fue a bañarse rápidamente, se apartó del espejo del baño al verse, su cuerpo marcado por mordidas del hombre la avergonzó demasiado. Ya no supo qué hacer ni cómo seguir, todo era diferente a como había comenzado, las emociones y sensaciones experimentadas le mostraron a Jeanne otro lado que ni siquiera ella era consciente de que tenía. Quiso ocultarse al instante en que en algún lugar, fue por eso que cuando entró en el agua, se quedó con la mitad del rostro cubierto en la tina. Probablemente se ganaría un regaño por parte de Emilia por bañarse usando tanta agua, pero no pudo evitarlo. No supo qué hacer con el hombre. Al salir de la tina se miró una vez más en el espejo y encontró su figura, había tantas marcas alrededor de todo su cuerpo que dudó si Emilia solo quería jugar con ella o de verdad tuvo la necesidad de recorrer cada parte de su cuerpo. Jeanne se consideraba a sí misma lo suficientemente hermosa, no era cuestión de vanidad o algo por el estilo, era algo que conocía debido a cómo había sido su vida hasta ahora y la cantidad de personas que decían querer poseerla para sí mismos. Pero de entre todos esos amargos recuerdos, fue solo uno el que pudo atesorar y había sido dado en la noche anterior. Bastardo Jeanne no pudo evitar alzar su mano y cubrirse el rostro de lo rojo que se había puesto de la nada. La vergüenza en la mujer de pelo ceniza era algo que se manifestaba bastante a menudo. Jeanne sabía de su condición y Emilia lo sabía mejor, fue por eso que no evitó en ningún momento bromear con ella ni burlarse porque sabía cómo reaccionaría. ¿Por qué debería seguir avergonzada por algo que eventualmente pasaría continuamente? Jeanne podía preguntarse aquello y seguir cuestionando su actitud, pero no llegaría a una respuesta final sin importar cuánto lo intentaría. No podía negar quién era. Suspiró antes de ver el cesto de ropa. Había 2 camisas colgadas, Emilia probablemente no las había logrado limpiar por el corto tiempo que manejó en los últimos días. Jeanne las miró fijamente y la ropa de la cesta, se acercó y tocó la camisa. Alzó una ceja viendo que ni siquiera estaban sucias con alguna mancha, tampoco parecían haber sido usadas por cómo estaban sin arrugas, por instinto la acercó a su rostro y notó que ni siquiera había un olor real en estas. Jeanne se cuestionó la razón de esto, si bien era lo mismo con su ropa, Emilia parecía lavar incluso cuando no estaban sucias. Al haber vivido un tiempo sola, Jeanne llegó a un punto en el cual si le explicara cómo se trataba de su ropa, probablemente Emilia le miraría con asco. No importaba, al menos no podría ayudar un poco y lavar la ropa. Emilia era quien hacía todo, ella simplemente se sentaba a disfrutar de la vida. Jeanne suspiró, pero antes de seguir se dio cuenta de lo que había hecho. No acaba de oler simplemente la ropa de Emilia como una pervertida. Tuvo la tentación de tirarle la ropa en la mano y su rostro pasó a estar incluso más rojo de lo que había estado antes por la vergüenza. Ella no lo había hecho con esa intención, lo hizo porque no podía creer que algo así estuviera para ser lavado. Jeanne se rió por sí misma y negó todo lo que pasó hace un instante. Solo se limitó a tomar las camisas de vestir rojas y blancas para llevarlas junto al resto. Jeanne había estado el resto del día mirando la pantalla del televisor sin encender. No quiso siquiera voltearse o moverse para encender la consola, tampoco miró su teléfono porque sintió que había hecho algo malo.
¿Por qué estaba sintiendo culpa de algo tan estúpido? Además, ¿cómo sabría ella que la ropa blanca se quedaría rosa al lavarse con la roja? Jean estaba en blanco. Era obvio que no lo sabría porque nunca utilizó algo de esas dos tonalidades, siempre fue entre el negro y variantes, solo porque había llegado a vivir con Emilia es que adquirió ropa de distrito color, pero jamás la limpió, no hasta ahora. Y ahora acababa de arruinar algunas camisas de Emilia. Jeanne lo sabía, había hecho cosas horribles de las cuales debería sentir culpa, no de arruinar una simple camisa. Había buscado en internet cuántas de esas llevaba Emilia y no sabía qué decir cuando se dio cuenta del costo real de la ropa del hombre. ¿Era toda la ropa de Emilia así de costosa? No tenía sentido del costo de algo que ni siquiera era vistoso, no había ni siquiera una marca que daría el verdadero costo, tenía que ver la etiqueta oculta solo para reconocerlo. Jeanne sentada en el sofá llevó las manos a su cabeza y maldijo su suerte. No podía ser que en su primer intento de ayudar en su hogar ahora hubiera arruinado por completo la ropa del hombre. No pensé que quedaría de un color rosa totalmente horrible. El tiempo había pasado y ella se sintió inútil de la nada. Sabía que ella no se enojaba con ella, era algo predecible, por más que quisiera que ésta se molestara había dejado más que claro que no le importaría. Si aquel hombre estaba dispuesto a matar por ella no veía como una simple camisa lo hiciera reaccionar. La puerta sonó. Jeanne se sentó correctamente cuando escuchó la puerta de la parte trasera de las escaleras para el segundo piso ser abierta y poco tiempo después la que llevaba dentro de la sala principal abrirse. Emilia entró sonriente con una caja de comida, reconoció que era uno de esos restaurantes caros, porque la caja que alzó para mostrarle era la de uno de esos lugares a los cuales la había llevado a comer. ¿Pasó algo? Jeanne ni siquiera terminó de cambiar de expresión para ver cómo Emilia había dado en el clavo de manera directa con solo un vistazo. Jeanne a veces decía que probablemente un hombre frente a ella parecía leer su mente. Nada. Patética. Jeanne se llamó a sí misma patética al intentar evitar el tema de manera directa. Su reacción también fue prácticamente un llamado para que Emilia preguntara. Lo vi dejar la comida que trajo para la cena sobre la mesa antes de caminar hacia ella. La forma en la que la miró era obvia, que mostraba lo preocupado que estaba. Jeanne se sintió peor. Hace tiempo que había pensado que algo así era fingido de parte de Emilia, pero ahora lo sabía, que si era por ella, mostraba algo de verdad. Emilia de verdad la amaba más de lo que ella quería darle crédito, y lo peor de todo es que ni siquiera sabía lo que había hecho para lograr ese resultado. ¿Acaso el hombre era masoquista y le gustaba ser insultado y golpeado? Eso había sido todo lo que había hecho por él y de alguna forma ahora estaban ahí. ¿Alguien te molestó? Jeanne alzó la cabeza y miró a los ojos a Emilia. Siempre tuvo esa mirada apagada y la sonrisa gentil, pero ahora se sintió algo incómoda cuando mostraba algo como eso. No parecía que fuera una pregunta con buenas intenciones. No, Jeanne maldijo por haber dudado al hablar, con su forma de reaccionar Emilia dudaría incluso más, lo cual significaba que no tenía salida. Solo cometí un error. Silencio. Emilia parecía verla detenidamente esperando algo y Jeanne tragó antes de girarse en el lugar donde estaba y levantar uno de los colchones del sofá y mostrarle a Emilia las camisas totalmente arruinadas. Jeanne ni siquiera supo por qué estaba tan nerviosa, no tuvo sentido alguno que se sintiera así, lo arruiné, quería ayudar y por eso terminé haciendo algo como eso. La mirada de Emilia se suavizó al instante. Jeanne lo supo, que algo así pasaría, no había forma de que ella pudiera llevar la culpa, cuando Emilia siempre era así con ella, no tenía por qué dejarla así por eso. Bueno, una chica mala necesita ser castigada. Jeanne parpadeó por el comentario repentino y vio como Emilia simplemente soltó la ropa que le había entregado. Ahora estaban en el sofá, Jeanne sentada a un lado y Emilia llegando a su lado. Jeanne estaba totalmente desconcertada de lo que pasaba. Creyó que sería incluso aún más comprensivo o pensó que sería algo así como oh, te has forzado, eso es lo bueno, pero no que le daría algún castigo. Además, no se estaba acercando demasiado. Jeanne se sintió besada de inmediato. Emilia estaba presionando contra el sofá y al encima. No se sintió optimizada como tal por la acción. Incluso le alzó los brazos y lentamente rodeó al hombre para abrazarlo. Jeanne entendió qué clase de castigo ahora se refería al hombre. No seas duro, ¿sí?
Emilia lo vio una vez más. El rostro rojo de Jeanne abrazándolo, a escasos centímetros y viendo cómo, a pesar de la vergüenza en el rostro de Jeanne, esta no apartó la mirada como la última vez. Había sido un día largo y ahora Emilia solo quería pasar tiempo con la mujer de pelo blanco, y ante tal vista su broma parecía que ahora cobraría vida, porque vería a aquella mujer a su lado. Simplemente lo hacía sentir amado. Sí, pasó un tiempo desde que actualicé la historia. Probablemente le queden como 5 capítulos más, pero bueno, me costó subirla por 2 motivos, el primero que en Patreon las votaciones las ganaba Maldición, y el segundo que Boku no Hero perdió casi todo mi interés por seguir escribiendo de este. Pero el cariño que le tengo a la historia me hace seguir. ¿Qué puedo decir? Volveré a las votaciones la próxima semana, porque primero tengo que actualizar 2 comisiones más, la próxima será algo distinto pero que me gusta, que es un link que quisiera. En todo caso, gracias como siempre por su apoyo constante en la historia y espero que la disfruten. Ojalá que el capítulo sea de su agrado. Estoy demasiado limitado, quiero hacer algo, pero sé que me matan si lo hago. Hace rato que no puedo dar rienda libre a los finales que quiero hacer. Nos vemos en la próxima actualización y gracias a todos por el apoyo. En especial a quienes aún dejan sus comentarios en FNET. Gracias en Eric Kingdom por dejar su comentario en el capítulo anterior y ojalá disfruten el capítulo de ahora. Rey de Picas fuera.